¿Qué tal? Buenas tardes, hoy domingo a todos nuestros televidentes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guadalupe? Buena tarde. Pues al parecer la feria virtual del Palacio de Minería ha sido todo un éxito. Hemos recibido muchos comentarios en las redes. Me da mucho gusto también que exista tanto interés por estas presentaciones de libros, las mesas redondas, las entrevistas, las conferencias. Efectivamente, mi querida Guadalupe, auditorio que nos hace el favor de mirarnos. Buenas noches a todas las personas que nos siguen en estos días feriados y efectivamente, aunque no estamos de manera presencial, hoy domingo pudimos disfrutar de múltiples actividades tales como la presentación del libro Suicidio, lluvia de comillas, racional, un problema bioético del doctor Ángel Alfonso Salas, publicado por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Además, se leyeron cuentos del colega Gerardo de la Torre, espléndido, y nuestros compañeros, nuestros grandes colegas de Canal 22, organizaron la mesa redonda Mujeres entre la ciencia y la literatura. Por supuesto con Karen Rivera, y cada vez son más las mujeres que escriben, que publican y que son leídas. La FIL ha contribuido a difundir la literatura femenina y feminista. Justamente en esta edición 43 hay temas como la diversidad y la equidad de género que se han abordado en mesas redondas, en presentaciones de libros, y las escritoras que participan están Sandra Lorenzano, a quien ya tuvimos en el programa, Angelina Muñiz Huberman, Pura López Colomé, Odette Alonso. La feria también ha contado con la colaboración del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEC. Efectivamente, mi querida Guadalupe, muchas dependencias de la UNAM están participando. Eso es muy importante para todos los que integramos la comunidad universitaria porque naturalmente así se dan a conocer tanto los programas como las publicaciones de dichas dependencias. Todas las actividades de la FIL son transmitidas vía streaming en este sitio web y en las redes sociales oficiales. Todos los días de la feria habrá transmisión por Facebook Live y todos nuestros espectadores podrán participar con sus comentarios. En su pantalla pueden ver las ligas de las redes sociales y los hashtags. Sigue nuestras transmisiones a través de Facebook Live, YouTube o en nuestro sitio web. Efectivamente. Oigan, el horario de las actividades de la FIL Minería es de las 11 de la mañana a las 22 horas, para que no se pierda ninguna, de 11 a 10 de la noche. Recuerden que estaremos obsequiando ebooks y libros físicos, así que manténganse pendientes a través de nuestro Facebook Live para responder a la pregunta que vamos a lanzar el día de hoy. Y vamos ahora a una cápsula que no se pueden perder, porque es la presentación de un libro maravilloso, Eduardo, que son los dibujos eróticos del cineasta y dibujante soviético Sergei Eisenstein, que estuvo en nuestro país en los años 30 del siglo pasado. El etnólogo Sergio Raúl Arroyo y el artista Damián Ortega nos darán más detalles sobre esto. Perfecto, Sergei Eisenstein. ¿Qué tal? Soy Damián Ortega, artista de escultura y también editor de la colección Alias, un proyecto editorial que iniciamos hace ya alrededor de 15 años, poco a poco, y ahora estamos introduciendo y presentando el libro de Sergei Eisenstein, Dibujos Eróticos. Es un libro muy inusual porque se trata de una colección de dibujos que realizó el cineasta ruso cuando estuvo su estancia en México, preparando toda la filmación, y durante la filmación de la película Que Viva México, una película realmente histórica, muy importante para la formación de la identidad del cine mexicano. Sergei Eisenstein era como una figura realmente emblemática del cine ruso y viajó para hacer unos proyectos en Estados Unidos y finalmente llegó a México, y durante esta estancia en nuestro país, él en privado, en sus cuartos de hotel, dibujaba con una gran línea, con un gran trazo, dibujos muy, muy expresivos, con una elegancia en la línea, con el trazo muy noble, pero haciendo dibujos verdaderamente insólitos en el sentido erótico. Y entonces también echa mano de todas las mitologías grecolatinas, el mundo prehispánico, y hace todo un juego con un gran sentido político y irónico. Los dibujos que estaban en el estanquillo, pues esos dibujos provienen de la etapa en la que Eisenstein estuvo en México.
Son dibujos que se quedaron dispersos y que en algún momento Carlos Monsiváis fue de los que fue haciendo acopio. Los textos que acompañan el libro son de María Haltunen, que es la conservadora de la colección en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Y Jean-Claude Marcadet es un analista muy importante de arte contemporáneo. Creo hoy día la audacia de estos dibujos está muy por encima de casi todo lo que hayamos podido ver de arte erótico en los últimos 100 años. La invitación, bueno, pues es a que conozcan el libro. Representa un esfuerzo notable de una editorial independiente que nos ha acercado la posibilidad de conocer a Eisenstein más allá del cine, más allá de su experiencia cinematográfica. Y creo que este es uno de las mejores publicaciones, por lo menos de las más importantes que se van a presentar en el contexto de la Feria de Minería. Continuamos, es Días Feriados y damos la bienvenida aquí en nuestro super estudio de Días Feriados al escritor Fernando Iwasaki. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buena tarde. Buena tarde, Eduardo, Guadalupe, encantado de estar con ustedes en Días Feriados. Pues vamos a hablar de tu más reciente libro, Mi Poncho es un kimono flamenco, un título fantástico. Es una reunión de textos, de conferencias que diste en diferentes universidades, y creo que ahí hay un hilo conductor que tienen todos estos textos, que es la identidad. La identidad como tema general, pero también la identidad como tema personal. Platícanos cómo surge este título. Bueno, este título surge primero porque hay que tener en cuenta que estas conferencias las impartí en países donde no se habla español, no se habla castellano. Entonces ya de entrada había una perplejidad porque iba a hablar una persona que es peruana con un apellido japonés y que además vive en España, lo cual a un argentino, mexicano, chileno no le sorprende, pero a lo mejor a un holandés le preocupa mucho, ¿no? Entonces, esta idea de que alguien debe ser de un solo sitio y no tener más que las raíces de su lugar de nacimiento, pues es algo que probablemente en otros lados del mundo llama la atención, pero en América Latina no, porque en América Latina pues provenimos de múltiples lugares. Esa es la primera razón, es la perplejidad. En segundo lugar, es el tema de la identidad, porque es cierto que nuestra identidad no solamente está marcada por la lengua que hablamos, los nombres que tenemos, sino también, ¿por qué no?, las lecturas que hacemos, la música que escuchamos, la comida que comemos. Y yo creo que no hay países más mestizos, más híbridos, más transversales que los países latinoamericanos. Y la verdad es que México y el Perú son un gran ejemplo de todo eso, con identidades muy fuertes que desde fuera de nuestros países la gente asocia incluso al mundo precolombino, y de pronto pues les llama la atención que haya mexicanos o peruanos o guatemaltecos o bolivianos que tengamos múltiples raíces y muchas referencias. Mi Poncho es un kimono flamenco. Es un título brillante. Evidentemente hay un componente autobiográfico gravitando alrededor. Pero ¿qué más? Además de partir precisamente de eso, de ese componente autobiográfico, es una forma brillante de presentarte frente a tus lectores o a tus escuchas. Bueno, por ejemplo, poncho, kimono y flamenco son tres sustantivos que remiten a unas identidades presuntamente muy sólidas. Cualquiera diría el poncho es andino y además debe ser una palabra quechua. Pues no, poncho es una palabra castellana, andaluza, del siglo XVI, del siglo XV, y por lo tanto ya de entrada el poncho pues no es quechua, no es peruano. El kimono, decimos esto es japonés, pero no, el kimono es chino. Que los japoneses lo hayan divulgado, difundido por todo el mundo, pues está bien, como el fútbol será de los ingleses, pero la verdad, ¿quién le va a decir a un brasileño o a un mexicano que no reivindique el fútbol como propio? Y luego está el flamenco.
el flamenco, que incluso aquí en España hay gente que duda de que el flamenco sea de origen español o andaluz, porque lo asocian pues a la India, a Pakistán, a Egipto. Y la verdad es que en el flamenco hay muchísimos palos, que es como le llaman a los estilos, en el flamenco, que no son originarios de España, que provienen de América Latina. Por ejemplo, el fandango. En México hay fandangos, los fandangos jarochos, por ejemplo. O sea, fandango es una palabra latinoamericana originada por el habla de los esclavos provenientes de África. Y sin embargo es una palabra que todo el mundo asocia aquí en España y en Andalucía sobre todo, pues a Huelva. Entonces, mi poncho es un kimono flamenco, es un título que a su vez convoca tres palabras presuntamente monolíticas en su identidad, pero que como acabamos de ver, pues son tan transversales como uno mismo o como cualquiera de los lectores que se acerquen a este libro. Claro, y también está la identidad a partir de la literatura. En el capítulo La Rosa de Lima, la prosa de Lima, la santa prosa de Lima, haces un inventario de la literatura contemporánea peruana. ¿Hay identidad en la literatura? ¿Cómo ves la literatura peruana en estos tiempos? Bueno, en la literatura peruana, igual que en la literatura de muchísimos países latinoamericanos, hay diversidad. Es decir, tenemos escritores que vienen del quechua y que no les podemos de ninguna manera escamotear su lugar en la literatura peruana, pero luego hay un gran poeta que lamentablemente ha fallecido ya hace unos años, que es el poeta Watanabe, un poeta de origen japonés, un poeta que ha escrito unos libros que probablemente después de la poesía de Vallejo son de los más apreciados en este momento en el Perú, y sin embargo Watanabe pues tiene un clarísimo origen japonés, por no hablar de la cantidad de escritores como Alfredo Bryce Echenique. Aquí Bien. tenemos una cosa vasca y una cosa anglosajona, es decir, que el Perú como Argentina, como Chile, como México es todo eso. En la Argentina tenemos muchísimos escritores que provienen de la inmigración. Es más, me gustaría hacer hincapié en que Juan Gelman, premio Cervantes, era hijo de inmigrantes ucranianos que huyeron de otra guerra, por desgracia, que hubo en Ucrania. Y podría seguir con Roberto Arlt, hijo de alemanes, nacido en Argentina. Sábato hablaba italiano cuando era niño en su casa. Y al revés también tenemos esa diversidad, porque Alejandro Rossi, que era italiano de nacimiento, vivió y escribió en México en español, igual que Fabio Moravito. Entonces a mí me parece que la literatura no tiene por qué tener un vallado, no tiene por qué tener una cerca. La literatura es amplísima. No leemos solamente a los escritores de nuestro país, ni leemos solamente a los escritores de nuestra lengua. Yo no sería quien soy si no hubiera podido leer a Ibargüengoitia, si no hubiera podido leer a tantos escritores mexicanos que admiro y que no son peruanos, pero que a mí me han ayudado a escribir, han enriquecido mi escritura. Fernando, a la hora en que escribes, esto que nos estás respondiendo ahora me pone a reflexionar en tantas cosas alrededor justamente de la identidad. ¿Qué sientes que pesa más? ¿Tu condición de latino, la ascendencia japonesa, este poderoso componente flamenco? Abundemos un poco sobre ello. ¿Qué pesa más? ¿Pesa más algo? Pues fíjate, Eduardo, tengo un nieto alemán. Ya esto es para el remate de los tomates. Mi hija mayor, mi esposa es andaluza, pero mi hija mayor se ha casado con un biólogo, un científico de Berlín, y ahora tienen un bebé de 1 año y medio que no solamente tiene la nacionalidad y la ciudadanía alemana, sino que el padre ha decidido adoptar el apellido de, en este caso, su esposa, que es mi hija, y por lo tanto el niño es Iwasaki también, será germanohablante, también hablará otros idiomas, por supuesto. Seguro. Pero es que la identidad es eso. La identidad es algo que se va transformando. Yo quiero recordar
a probablemente el primer escritor de América, que era el padre Valadez, un mestizo mexicano que se vino a vivir a Europa y publicó en Perugia, Italia, una retórica cristiana escrita en latín. Entonces estamos hablando de un hombre del siglo XVI que probablemente hablaba una lengua nativa por su madre, que aprendió el español por su padre, pero que viene de Europa y además escribe en latín. Y vivía en Perugia y por lo tanto en la vida cotidiana hablaría también en el toscano de la época, el italiano. Entonces, yo no soy un mutante nuevo de esta época, ya existían mutantes en el siglo XVI como el padre Valadez, como Bien. el Inca Garcilaso, y podría remontarme incluso a San Pablo. ¿Quién era San Pablo? Pablo de Tarso era un palestino que vivía en una antigua colonia griega en territorios de Persia y al mismo tiempo era ciudadano romano. O sea, Pablo de Tarso era más mutante que todos nosotros. Bueno, y muchos más podríamos seguir con esta lista, pero bueno, Podríamos seguir, vamos a dejarlo en San Pablo. en San Pablo de Tarso. Pues el libro recorre el fandango, el flamenco, la cocina también, las lenguas. Es todo un cruce de culturas que está presente en este libro, en donde parece ser que las fronteras se diluyen. Y creo que el libro nos está hablando en su conjunto de lo que estamos viviendo en el mundo actual. Un mundo donde, pues ya lo hemos vivido, un estornudo puede detonar que el mundo se quede inmovilizado. Eso. Sí, pero insisto, esto no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora muchas de estas cosas se producen a mayor velocidad. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer hincapié en que América Latina es un territorio muy particular a nivel mundial, porque muchas de las cosas que ya ocurren en Europa o en los Estados Unidos pasaron primero en América Latina. En América Latina tuvimos a los primeros populistas. En América Latina tuvimos las primeras comisiones de la verdad y las primeras comisiones de reivindicación de los derechos humanos. En América Latina padecimos por primera vez en los años 90 esa pérdida de soberanía política y financiera que nos impedía a los países latinoamericanos aprobar nuestros presupuestos sin el visto bueno del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etc. Ahora eso le pasa a España, le pasa a Italia, le pasa a Grecia. Pero los latinoamericanos lo hemos vivido. Los latinoamericanos experimentamos la quiebra de un país, la Argentina del Corralito. A Grecia no la dejaron quebrar en la Unión Europea. Pero todas estas cosas que están ocurriendo ahora y que son moneda corriente pasaron antes en América Latina. Y muy probablemente estas enfermedades que estamos asociando pues, a la China y a lo mejor a otros países, pues también fue América Latina, por desgracia, un laboratorio bacteriológico cuando se produjo el impacto con las poblaciones no solo europeas, sino asiáticas y africanas que pasaron por América Latina. Y yo creo que eso hace que también en América Latina el mundo de las enfermedades, el mundo de las epidemias haya tenido un recorrido muy, muy particular y muy especial. Claro. Fernando, se nos está agotando el tiempo, pero no queremos dejarte ir sin que rápidamente nos digas en qué estás trabajando actualmente, qué es lo que estás haciendo, así en un minutito y medio. Bueno, ahora querría escribir un libro de cuentos, pero de cuentos largos, porque yo publiqué en el año 2004 un libro de microrelatos que se titula Ajuar Funerario. No me quejo porque el libro está funcionando muy bien todavía, lleva 11 ediciones, pero la verdad es que la gente me insiste mucho en que yo hable de microrelatos y la verdad es que ya yo quiero escribir cuentos largos para que se vea que las distancias no tienen nada que ver con el hecho de escribir cuentos. Además, cuando te piden que inventes una teoría sobre el microrrelato, inevitablemente te salen cortitas. Entonces, pues vamos a probar con narraciones más largas, ¿no? Pero bueno, en novela no estoy en cuentos. Pues esperemos esos cuentos. Eso. Y por lo pronto recomendamos muchísimo este libro de Fernando Iwasaki. Muchas gracias, Fernando, gracias, por estar Fernando. con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, Guadalupe. Un placer estar en Días Feriados.
Gracias. Enhorabuena, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, enseguida, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues a continuación vamos a introducirnos en esta cápsula sobre la presentación del libro Pedir lo imposible con el doctor Gerardo García Luna Martínez, quien es director de la facultad, de la grandiosa FAD, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Acompáñenos. Pedir lo imposible es una publicación generada por Publicaciones de la Facultad de Artes y Diseño, la cual reúne los resultados y la experiencia vivida en la segunda Bienal de Artes y Diseño de la UNAM. El enfoque entonces es saber cuáles son las cualidades de los artes y los diseños surgidos desde la universidad, sobre todo la pública, y cómo estos procesos de información pueden generar a su vez expresiones artísticas y expresiones de diseño con un alto impacto social y comunitario. En ella se reúnen los 10 proyectos que fueron ganadores, y estos 10 proyectos tuvieron un apoyo en lo económico por parte de la universidad para gestar sus distintas activaciones. Fueron colectivas que desarrollaron distintos énfasis en lo social, sobre la vivienda, sobre el fenómeno del accidente en San Juanico, sobre los procesos sinestéticos, sobre la violencia de género, en fin, un sinnúmero de proyectos que tuvieron a lo social, a lo ecológico y a los problemas políticos como sus referentes o sus dialogantes. Es una publicación que no solamente recupera colectivas o proyectos artísticos, sino más bien desde la metodología de las artes empodera hacia otros saberes, pero ha sido un libro que, como una torre de Babel, creo que ha permitido desarrollar que una bienal artística pueda también exhibir y expresar saberes de difusión cultural, no necesariamente de las bellas artes, sino también desde la ciencia, las humanidades, la necesidad urbana. En el caso de Pedir lo imposible, creo yo que es un testimonio del rol que juegan las artes y los diseños en la universidad pública, no desde estas bienales hegemónicas o estas bienales especulativas que en muchas ocasiones tienen por guía lo que es el mercado, lo que son las tendencias en circuitos artísticos, sino más bien de manera soterrada, de manera dislocada, ver cómo las artistas, los artistas, las diseñadoras y diseñadores en ciernes tienen un enorme potencial creativo para ofrecer otras maneras de ver al mundo y sobre todo de transformarlo. Entonces, Pedir lo imposible tiene este material. Pueden, a partir de estos 10 colectivos y colectivas, ver maneras de dialogar, de discutir y sobre todo de criticar al mundo. Así que, por favor, háganse de este libro en sus bibliotecas. Ahora sí llegó la hora de hacer la pregunta del día y va justamente sobre nuestro invitado de hoy, que fue Fernando Iwasaki. ¿Qué te pareció el discurso y el contenido de este libro? Sabes, sobre todo eso, profundamente articulado, y me encantó ahora contrastarlo con el autor, porque en tanto lector te vienen muchas ideas justo relacionadas con la identidad, con la forma en la que asumes tus distintos orígenes. Pero a la hora en que contrastas todo esto con el autor, en este caso con el maestro Iwasaki, en realidad se enriquece muchísimo el viaje. De verdad, qué libro relevante, qué autoras. Es un libro interesantísimo. Sí. Y va a ir para las 3 primeras personas que nos mencionen 4 países que incluyan los orígenes de Fernando Iwasaki. Si vieron la entrevista ya estarán muy enterados. Agradecemos también a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial por las cortesías que nos dieron. Y nos vamos, Eduardo. Ya nos vamos. Recuerden que mañana tenemos una cita en punto de las 18 horas a través de la señal de TV UNAM, y que también pueden ver este y los siguientes programas pues a través de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana. Esto sigue siendo Días Feriados, querida Guadalupe. Cuídate. Muy buena tarde. Bye. Hasta mañana. Gracias. Bye.